Capítulo 100. La sacramentalidad del matrimonio y la redención del cuerpo. El texto de la carta a los Efesios 5, del 22 al 23, habla de los sacramentos de la Iglesia y en particular del bautismo y de la Eucaristía, pero solo de un indirecto modo y en cierto sentido solo alusivo, desarrollando la analogía del matrimonio con referencia a Cristo y la Iglesia. Así, leemos primeramente que Cristo, el que amó a la Iglesia entregándose por ella en 5:25, hizo esto para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua con la palabra. 5:26, Efesios. Aquí se trata sin duda del sacramento del bautismo que por la institución de Cristo se confiere desde el principio a los que se convierten. Las palabras citadas muestran con gran plasticidad de qué modo el bautismo saca su significado esencial y su fuerza sacramental del amor nupcial del Redentor, en virtud del cual se constituye sobre todo la sacramentalidad de la Iglesia, misma que podemos llamar Sacramentum Magnum. Quizás se pueda decir lo mismo también de la Sagrada Eucaristía, que da la impresión de estar indicada para las palabras siguientes sobre el alimento del propio cuerpo que cada uno de los hombres nutre y cuida, como Cristo lo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. 5, 29 y 30. Está de más decir que sigue hablando de Efesios. En efecto, Cristo nutre a la Iglesia con su cuerpo precisamente en la Sagrada Eucaristía, y sin embargo se ve que ni el primero ni el segundo caso se puede hablar de un tratado de sacramentos ampliamente desarrollado. Tampoco puede hablarse de ello cuando se trata del sacramento del matrimonio, como en uno de los sacramentos de la Iglesia. La carta de los Efesios, expresando la relación nupcial de Cristo con la Iglesia, permite comprender que basándonos en esta relación, la Iglesia misma es el gran sacramento, el nuevo signo de la alianza y de la gracia que hunde sus raíces en la profundidad del sacramento de la redención, y lo mismo que de la profundidad del sacramento de la creación brotó el matrimonio, que es un signo primordial de la alianza y de la gracia. El autor de la carta de los Efesios proclama que ese sacramento primordial se realiza de un modo nuevo en el sacramento de Cristo y de la Iglesia. Incluso es por esta razón que el apóstol en el texto clásico de los Efesios 5:21 al 33 se dirige a los esposos a fin de que estén sujetos los unos a los otros en el temor de Cristo. 5:21. Y así modelen su vida conyugal, fundándola sobre el sacramento instituido desde el principio por el Creador, que es un sacramento que encontró su definitiva grandeza y santidad en la alianza nupcial de la gracia en Cristo y la Iglesia. Aunque la carta a los Efesios no habla directa e inmediatamente del matrimonio, como si fuera uno de los sacramentos de la Iglesia, sin embargo la sacramentalidad del matrimonio sí queda particularmente confirmada y profundizada en ella. En el gran sacramento de Cristo y de la Iglesia, los esposos cristianos están llamados a modelar su vida y su vocación sobre el fundamento sacramental. Después del análisis del texto clásico de el 5 del 21 al 33, y está de más decir de nuevo que es Efesios, que está dirigido a los esposos cristianos, donde Pablo les anuncia el gran misterio, que es el sacramento magno del amor nupcial de Cristo y de la Iglesia, es oportuno retornar a las significativas palabras del Evangelio que ya hemos sometido anteriormente a análisis, viendo en ellas los enunciados clave para la teología del cuerpo, porque Cristo pronuncia estas palabras, por decirlo así, desde la profundidad divina de la redención del cuerpo. Y esto está en Romanos 8:23. Todas estas palabras tienen un significado fundamental para el hombre precisamente porque, dado que él es cuerpo en cuanto a que es varón y mujer, tienen un significado para el matrimonio donde el hombre y la mujer se unen de tal manera que vienen a ser una sola carne, según la expresión del libro del Génesis 2:24. Aunque al mismo tiempo las palabras de Cristo indiquen también la vocación a la continencia, y eso es por el reino de los cielos, indicado en Mateo 19:12. En cada uno de estos caminos, la redención del cuerpo no es solo una gran esperanza de los que poseen las primicias del Espíritu, y esto está en Romanos 8:23, sino que también es un manantial permanente de esperanza de que la creación va a ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y esto está en lo mismo, Romanos 8:21. Eso es llamado ibidem, y se marca en la Sagrada Escritura como y latina,
B de bueno, ibidem. Las palabras de Cristo, pronunciadas desde la profundidad divina del misterio de la redención y de la redención del cuerpo, llevan en sí el fermento de esta esperanza y les abren la perspectiva tanto en la dimensión escatológica como en la dimensión de la vida cotidiana, y efectivamente las palabras dirigidas a los oyentes inmediatos se dirigen a la vez al hombre histórico, de los diversos tiempos y de los diversos lugares. Precisamente ese hombre que posee las primicias del Espíritu gime suspirando por la redención del cuerpo. Ibidem 8:23. En él se centra también la esperanza cósmica de toda la creación, que en él, en el hombre, espera con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Ibidem 8:19. Cristo conversa con los fariseos que le preguntan: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Y esto está en Mateo 19:3. Le preguntan así precisamente porque la ley atribuida a Moisés sí admitía el llamado libelo de repudio. Está en Deuteronomio 24:1. La respuesta de Cristo es esta: ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a la mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne, y por tanto lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esto está en Mateo 19, 4-6. Si luego se trata del libelo de repudio, entonces Cristo responde así: por la dureza de los corazones de ustedes, Moisés les permitió el repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Y yo les digo que el que repudia a su mujer, salvo en los casos de adulterio, y se casa con otra, adultera. Ibidem 19, del 8 al 9. El que se casa con la que es repudiada por su marido, comete adulterio. Lucas 16, 18. El horizonte de la redención del cuerpo se abre con estas palabras que constituyen la respuesta a una pregunta concreta de un carácter jurídico y moral. Se abre ante todo por el hecho de que Cristo se coloca en el plano de ese sacramento primordial que sus interlocutores heredan de un modo singular, puesto que heredan también la revelación del misterio de la creación que es encerrada en los primeros capítulos del libro del Génesis. Estas palabras contienen a la vez una respuesta universal dirigida al hombre histórico de todos los tiempos y lugares, porque son decisivas para el matrimonio y para su indisolubilidad. Efectivamente se remiten a lo que es el hombre como varón y mujer, y como ha venido a ser de un modo irreversible por el hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre no deja de ser tal, incluso después del pecado original, y aun cuando éste le haya privado de la inocencia original y de la justicia. Cristo, que al responder a la pregunta de los fariseos hace referencia al principio, parece subrayar de ese modo particularmente el hecho de que Él habla desde la profundidad del misterio de la redención y de la redención del cuerpo. La redención, en efecto, significa como una nueva creación y significa la apropiación de todo lo que es creado para expresar en la creación la plenitud de la justicia y de la equidad y de la santidad designadas por Dios, y así para expresar esa plenitud sobre todo en el hombre, que ha sido creado como varón y mujer a imagen de Dios. Así, en la óptica de las palabras de Cristo, que son dirigidas a los fariseos sobre lo que era el matrimonio desde el principio, volvemos a leer el texto clásico de la carta a los Efesios 5:22-33 como un testimonio de la sacramentalidad del matrimonio que está basado en el gran misterio de Cristo y de la Iglesia.